Los miércoles no acostumbro predicar, a veces que me acelero, pues sí, lo hago, pero trato de enseñarle a la iglesia algunas cosas que son importantes para cada uno de nosotros. Y yo sé que ya llevo una eternidad, amados, con esto del 101. Inclusive, tal vez en su libro usted va ya en el 110, ¿verdad? Pero pues hay mucho que decir. Inclusive decidí nomás dar un sermón más, que es la próxima semana, que lo estoy dividiendo en dos partes. Porque si no le puedo seguir en lo básico. Y dije, no, pues ya, chole, hay que cambiarle algo más. Y entonces lo que voy a hacer es cambiar y también compartir el púlpito con otros predicadores que Dios nos ha dado aquí en la iglesia. Pero, amados, estoy contento por lo que Dios está haciendo con nosotros y estamos contentos por todo lo que Dios está enseñándonos a través de lo que, amados, hemos recibido de parte de Él. Hace algunas semanas atrás, no fue la semana pasada, sino una semana, para ser exacto, un mes y medio, que hablé de la primera parte de esta lección. Y ahí me quedé atorado. Fue cuando el hermano Kobe me visitó y después tuve que salir y después vine el vértigo y así cositas que, amados, no quedaba por uno. Pero no me quiero retirar de esta lección sin terminarla correctamente y dárselas a ustedes. Si ustedes va a su bosquejo, donde se los guarda, o si ya lo hizo avioncito y lo aventó, pues búsquelo, donde lo haya aventado. Pero, amados, se va a dar cuenta que voy a dar la segunda parte de lo que les di, amados, el día de hoy. Hemos hablado, amados, sobre el creyente y el gobierno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es una ironía lo que nuestro Estado está haciendo y lo único que tenemos que hacer es orar por ellos. Porque hace 6 días nuestro gobernador firmó un decreto donde se va a convertir ley que para el año 2035 ya no va a haber carros de gasolina, puros carros de electricidad. Para el 2035. Bueno, es una ironía porque ya tienen 6 días ahora avisándonos que no gastemos mucho luz. Ahora, díganos usted, ¿quién les entiende? Te quieres ir a ese panorama para no gastar y para no... Pero ahora nos estás diciendo que ni carguemos los carros eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier burro puede hacer leyes, pero no cualquiera las puede llevar a cabo correctamente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Orar por el gobierno, ser parte de una solución que Dios quiere usarnos a la iglesia para poder traer una esperanza. Miren lo que dice aquí, amados, voy a dar un repaso de lo que les di y luego entro en materia. Hay muchos versículos que tienen ahí, no voy a leerlos todos, simplemente se los doy como base de la enseñanza que les quiero dar el día de hoy. Pero miren lo que dice aquí en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, aunque no quieras, a veces nos cuesta, ¿verdad? Y más cuando vemos que, ay Señor, ayúdame, los mato, deténme Dios, deténme. Bueno, pues tenemos que someternos. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. No importa si tú no hayas votado por Él, Dios permitió. Que ya sea el presidente o el gobernador o quien sea, no importa la agenda que tenga, por el voto del pueblo podemos decir, pero Dios ya sabía que esto iba a pasar. Ahora, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia con respecto, el cristiano con respecto a todo esto? Y dice aquí el versículo 2, por lo tanto, todo el que se opone, a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Tú violas la ley, hay un castigo. Es por eso a veces cuando, amados, encuentro padres que me dicen, ore por mi hijo. ¿Qué hizo tu hijo? Ah, pues robó y golpeó y tal vez lo van a mandar a la cárcel para que Dios lo saque. No, es que no puedo orar. La ley permite que se castigue. ¿Por qué? Yo voy a orar para que Dios le enseñe ahí lo que él tiene que hacer y arrepentirse. Pero Señor, mira, pásale esta, porque nomás fue una buena zarandeada que le dio a la suegra, pero perdónalo, padre. No, él tiene que pagar lo que la ley dice. Aunque tú y yo retiremos los cargos, la ley tiene su justo precio. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero muchas veces luchamos con esas cosas en la vida. Ahora, el propósito de esta lección y de lo que hablé en la primera parte
es para ayudarles o ayudar al creyente de que mire su responsabilidad. Cada uno de los que estamos aquí, como creyentes, tenemos responsabilidad en los diferentes ámbitos de autoridad para que puedan vivir una vida equilibrada, manteniendo su fidelidad con la perspectiva apropiada en cada una de ellas. En otras palabras, si nosotros vemos que este mundo no va mejorando, si nosotros vemos que el país no va mejorando, ¿qué vas a hacer tú como hijo de Dios? ¿Qué vas a hacer tú como ciudadano de este país? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer? Bueno, tenemos una responsabilidad con todo esto. Yo en la primera parte les hablé de dos puntos clave que estuve discutiendo y voy a terminar el día de hoy. La primera pregunta era, ¿cuáles son las áreas de gobierno que han sido establecidas por Dios para ayudar a mantener el orden y llevar su propósito eterno a un cumplimiento? ¿Cuáles son las áreas? Bueno, yo te dije que había tres. Número uno, la familia. Dios estableció a la familia para darle orden a este mundo. La familia en el contexto, o es el contexto ordenado por Dios para el establecimiento y desarrollo de ¿qué? Porque es importante pertenecer a la familia de la fe, amados, pero también es importante a tu familia, a tu ADN, a tu papá, a tus hermanos. Eso es importante. ¿Por qué la familia fue establecida? Simplemente, amados, para el establecimiento y desarrollo de las relaciones y compañerismo centradas en Dios. En otras palabras, ¿cómo vas a poder relacionarte con Dios si no te sabes relacionar con tu familia? Amar a tus hermanos, a tu padre, a tus hijos. Y la familia fue puesta para vivir esa experiencia. Pero también para que el establecimiento y desarrollo al carácter del hombre, para que sea como Dios. La familia es la que está cultivando tu carácter para que tú te parezcas más a Dios. Tal vez, amados, ¿quién nos sabe? Nosotros fuimos 12 hermanos, 4 primos. Y a veces cuando mi papá hablaba de todos los hijos y los primos, a veces le preguntaba, y todos vivos, unos tontos y otros vivos, pero todos comen. Y era una familia que tenía sus desacuerdos, que tenía, a pesar de que éramos cristianos, además porque era una familia, éramos una iglesia, podemos decir así. ¿Okay? Y había roces, y había diferencias, y había gustos, y había todo esto, sí. Pero ahora somos lo que somos porque desarrollamos todo esto dentro del contexto de la familia, pero también para establecimiento y desarrollo. Número 3, de los ministerios y funciones ordenadas por Dios. En otras palabras, dentro de la familia, Dios nos enseña cómo desarrollarnos, cómo desarrollar el ministerio. Amados, si usted se da la tarea de estudiar los unos a los otros, los unos a los otros, los unos a los otros, habla del ministerio, de estimulados los unos a los otros, amados los unos a los otros, ayudar los unos a los otros, soportados los unos a los otros. Habla de un concepto de la familia y de ministerio, pero también para establecimiento y desarrollo de la reproducción natural y espiritual. En otras palabras, la familia, si va a seguir creciendo, ustedes tienen que seguir teniendo hijos. En lo natural y espiritual, ganando almas. Así que, amados, la familia fue puesta con un propósito aquí en la tierra. Y el gobierno, amados, es una de las entidades que reconoce a la familia. Amados, que hoy están tratando de redefinir muchas cosas, es otra cosa. Pero si tú y yo vamos a dar el mensaje claro, tenemos que sostener los principios que hemos sido enseñados. La otra parte de las áreas de gobierno que han sido establecidas, no solo la familia, sino el gobierno civil. La familia, el gobierno civil. Tenemos que respetar, amados, lo que procede dentro del gobierno civil. El gobierno civil existe para dos cosas: castigar al malvado y apoyar y honrar al de buen comportamiento. Entendamos, para ello, alguien tiene que aplicar las leyes, alguien tiene que proteger a la víctima, alguien tiene que también castigar al que causa desastres o viola el derecho de alguien más. Y ese es el gobierno. No te toca a ti. Ahora, tú puedes defenderte en defensa propia, pero de ir a desquitarte porque te la hicieron y voy a vengarme, no, el gobierno te va a meter en problemas. Ese es el trabajo del gobierno.
Hablaba con un pastor que fue secuestrado, amado, hace algunos días atrás, unos 4 o 5 meses, y me hablaban que los mismos familiares de los delincuentes están diciendo, perdónales, retiran los cargos. Y entonces me decía él, dice, pastor, yo ya se los retiré, pero ahora la ley está prosiguiendo con eso. Por más que yo ya los perdoné. Me dejaron traumados, sí. Me dejaron espantados, claro que sí. No quisiera. Los quiero ver, la verdad, no los quiero ni ver. ¿Por qué? Porque fue una experiencia que él pensó que era su último día de vida. Dice, pero yo no estoy levantando cargos. Es la ley que está castigándolos en todo esto. Y para eso sí, existe el gobierno, amado, para castigar a los malvados y para proteger o, amados, para apoyar y honrar al de buen comportamiento. La otra institución, no solo de la familia y el gobierno, sino la iglesia. Amados, si tú no perteneces a una iglesia, tú eres un huérfano. Entienda esto. Si no tienes una familia de la fe, eres un huérfano. Y qué triste tener cristianos como huérfanos, que no tienen dónde apoyarse, dónde pertenecer, dónde crecer, dónde poder ampararse. Y la iglesia, Dios no se equivocó al plantarla. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la relación de Dios con esas instituciones establecidas? ¿Cuál es la relación? Mientras que cada una de estas instituciones se le ha dado una libertad tremenda por Dios para que funcione dentro de su ámbito, está claro de 3 cosas. Está claro que Dios tiene la autoridad suprema sobre todo. Sobre la familia, sobre el gobierno y sobre la iglesia. Entendamos eso. La autoridad suprema la tiene Dios. Si no, pregúntele a Nabucodonosor cuando se le empezó a subir los humos, diciendo yo lo crié, yo lo hice, y Dios, de veras, y lo mandó a vivir con los animales. Y lo convirtió en un casi como animal, hasta que reconoció diciendo, no soy yo. Dice que miró a lo alto y reconoció a Dios. Dios tiene la última palabra en todo esto. También está claro que Dios llamará a todos para que den cuenta. Tú y yo vamos a dar cuenta de lo que estamos cooperando con el gobierno y cómo nos estamos comportando. Vamos a dar cuenta de nuestro comportamiento, de todo lo que, mire, por ejemplo, mire, a mí como ministro ordenado se me permite no pagar impuestos. Pero hace muchos años que yo decidí pagar impuestos. Y la razón que decidí eso, porque si usted lo hace, es correcto. ¿Tengo ganas de pagar impuestos? No. ¿A quién le gusta pagar impuestos? No. ¿Ningún raro aquí? Pero lo decidí hacer porque era lo correcto. Era lo correcto. Ahora, hay que bajarle. Ahora, yo por eso le doy dinero más a la iglesia para pagar menos impuestos. Prefiero dárselo a la iglesia que pagarle al gobierno cada año de mis impuestos. Y tengo años que yo no le pago al gobierno. Cuando hago mi declaración, porque también las hago, amado, que, le saliste debiendo al gobierno. ¿De veras? No. Porque pago impuestos, pero le doy a la iglesia. Inclusive mi contadora me lo dijo una vez, tú das demasiado dinero a la iglesia, pues prefiero dárselo a la iglesia que a un político que lo está malgastando en una agenda que yo no estoy creyendo. ¿Estamos bien? Y tal vez usted va a decir, no, pastor, pues yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, está bien, siga pagando impuestos, más si quiere. Pero el gobierno le da a usted una avenida, si usted ayuda a organizaciones sin fines de lucro, le dan crédito por todo lo que usted hace. Así que véalo por el lado amable. No, es que yo se lo doy al Señor. No, yo sé que se lo das al Señor, mi hermano. Pero aquí hay leyes que tenemos, porque yo sé que muchos de ustedes cuando diezman no quieren poner ni el nombre en el sobre. Y me dicen, es que yo no quiero que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. No saque un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Déjeme explicarle ese versículo. Ese versículo no quiere decir que no ponga su nombre en un sobre. Está diciendo que no toques trompetas cuando haces una obra de caridad. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué les pedimos que pongan para saber quién diezma? Pues sí, a mí me ayuda porque si hay líderes que no están diezmando y están predicando del diezmo, pues oye, por lo menos da una ofrenda, ¿no? Okay. Pero el gobierno nos protege a las iglesias.
Porque qué tal si mañana o pasado usted esté bien y me dice, yo necesito una carta de la iglesia porque yo doy mucho de la iglesia, pues, y no tenemos archivos tuyos, ¿cómo te la vamos a dar? No te la podemos dar. Hay muchos factores que nosotros tenemos que estar cubiertos también con el gobierno. Y por eso le digo, ponga su nombre. Yo sé que usted es bien espiritual, que Dios lo sabe. Sí, pero yo no soy Dios. Entonces, y ni el gobierno es Dios. Necesitamos saber quién está apoyando con esto. Y esto es muy importante. Así que, amados, hay que entenderlo por ese lado. Los gobiernos son todos siervos de Dios para hacer su voluntad. Este es algo que está claro, que el gobierno son servidores de Dios. Inclusive son trabajadores tuyos y míos mientras paguemos impuestos. Ellos no lo ven así, pero tú debes de verlo porque es tus impuestos que les da un salario a ellos. ¿Estamos bien? Así que estamos hablando o estudiando sobre lo que es el creyente y el gobierno. Ahora, voy a entrar al punto 3 y a la pregunta 3, amados, en este día. Y, amados, y son dos preguntas más que quiero dejarte. ¿En qué área no le pertenece al gobierno civil involucrarse? Hoy lo estamos dejando involucrarse a muchas cosas. Se está metiendo en tu casa, en tus escuelas. Déjeme darles tres respuestas, yo creo, para esto. Tres o no sé ni cuántos, sí, tres. El Estado o el gobierno no debería estar involucrado en la corrupción. En primer lugar, muchos políticos que entran se echan a perder, ¿no es cierto? Entran pobres y salen demasiado ricos. ¿Por qué? Porque toman ventaja del puesto que tienen. En esas cosas no se debe involucrar. Número dos, el Estado o el gobierno no es responsable de criar y educar a los niños. Entienda esto. No es la responsabilidad que provea escuelas y que haya una facilidad de escuela, pero la educación tiene que ser dictada por los padres y por la iglesia. Ahorita se los voy a comprobar. Cuando Dios habló con Abraham, mire lo que Dios le dijo en Génesis. Y le dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿De quién es la responsabilidad de educar a los hijos de nosotros? Tuya. Claro, la escuela te va a ayudar, es un complemento. Pero ya si tú le dejas todo a la escuela, te van a echar a perder a tu hijo. Los valores, lo que hoy se está viendo, una agenda muy liberada que se está viendo, que por eso muchos de los jóvenes ya llegan a su edad, a tarde, llegan a cuestionar su fe, llegan a cuestionar a Dios. Estaba hablando con una pareja que una de sus hijos está estudiando para ciencia o para medicina y ya llegó al punto de si en verdad cree en Dios como debe creer. ¿Por qué? Porque, amados, se está dejando influenciar por toda la corriente. Cuando tú no tienes valores ni enseñanza correcta, con cualquier corriente te vas a ir. Y por eso es la tarea tuya. Que bueno, hoy empezó Aguana. Ojalá que cada uno de ustedes como padres hemos sido responsables de darle eso a nuestros hijos. Porque si tú no se los das, alguien se los va a dar. Y no es la responsabilidad del gobierno meterse en esto. ¿Qué dice Proverbio? Dice, enseña al niño el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Dice Efesios, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos, edúcalos en la disciplina e instrucción de ¿quién? Del Señor. Esa es tu responsabilidad. Por eso esta iglesia cree en toda la familia, desde el más pequeño al más grande, de que darles a ellos la oportunidad de aprender algo de la palabra. Tú puedes decir, amados, pues yo ya pasé, yo ya estoy grande, yo ya no necesito. Ahorita di una vuelta a Guana porque era su primer día. ¿Y a quién cree que me dio gusto verlo? A mi Emma. Ahí está en su clase. Vino, ya trae su chaleco, ya trae todo listo. Amado, si yo puedo seguir diciendo inversión, porque yo creo que ya había terminado con mis hijos, y ya están grandes, ya se casaron, pero ahora hasta patrocinamos a 2 niños más y le dije que sea Emma y que sea Elise. No sé qué. No digo. Pero ya mero habríamos que. ¿Pero por qué? Porque es la mejor enseñanza que van a poder recibir de la palabra. No se lo deje al gobierno. Si su hijo viene con ideas raras del gobierno o de la escuela, usted tiene que debatirlas. Tiene que debatirlas. Ahora, número 3. El Estado o el gobierno no es responsable del bienestar y el cuidado de los ancianos, viudas y huérfanos. Ahora, déjeme aclarar esto. Gracias a Dios por todas las prestaciones que tenemos el día de hoy. Vivimos en los tiempos
cuando el gobierno ha creado más prestaciones para los ancianos, para las viudas, para los huérfanos. Déjeme explicar esto. Ahorita tenemos un problema aquí en California sobre los homeless. Y la idea es que quieren hacer más casas para ponerlos. El remedio no es hacer más casas. Es tratar con su alma, su corazón, su educación, con sus vicios. Porque si a un homeless le van a dar una casa o un apartamento en downtown, yo me voy a dormir a la banqueta para que me den uno a mí también. ¿Qué cree que va a pasar eso? No es la solución gastar millones y millones de dólares haciendo casas para qué. ¿Cuántos hombres? ¿Qué tanto vas a poder? Pero el gobierno se está metiendo. Bueno, ¿por qué no inviertes dinero en programas que van a ayudarlos a ellos a cambiar de vida? Es como le decía ahorita del carro. Vamos a quitar toda la gasolina. No, ¿cómo? Óyeme, y la gente que trabaja ahorita en gasolinera, que trabaja haciendo el petróleo y todo lo demás, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Los vas a poner desempleados? ¿Y quieres proteger el medio ambiente y luego me estás diciendo que no carguen ni el carro? No, porque tenemos algunos días, imagínense los de Yuma, no hombre, se van a morir. Porque allá sí la antesala del diablo, por los calorones, 120, 130. ¿Qué quiero decir con todo esto? Le estamos dejando todo el gobierno. Qué bueno que tenemos prestaciones, pero esto era una posición de cada familia, de cuidar a su mamá viuda o papá viudo, de cuidar a sus ancianos. ¿Sabía usted que antes los padres podían mantener a muchos hijos, como dado lugar, pero ahora muchos hijos no pueden mantener a un padre? ¿Estamos bien? Y le hemos quitado esa responsabilidad a las familias. El hijo ya no ve, inclusive está esperando la hija que se muera papá o mamá porque es la casa que me va a dejar. Pues cuando te mueres, en lugar de cuidarlo. Esa era la responsabilidad de la familia. Pablo escribe muy bien en esto, mire lo que dice y lo pone, no voy a leer todo, simplemente dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia. Atiende a tu papá, a tu mamá, si quedaron viudos. Cuídalos, protégelos. Tú dices, es que yo estoy casado, no importa, es tu padre, tienes que honrarlo. No quiere decir que vas a destruir tu matrimonio por cuidarlo, simplemente haz lugar para honrar a Dios a través de todo esto. Mire lo que dice aquí el versículo 5, la primera parte. Pero los que en verdad, la que en verdad es viuda, Pablo es muy claro, la que en verdad, porque hay viudas negras también que son mañosas, ¿ok? O viudos también. Aquí dice, no, la que en verdad, ¿okay? Sí, porque mejor le brinco. Después lea todo eso en su casa, ¿eh? Mire, porque dice aquí, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa. Ay, pero ahí tienes el compadre, tienes los amigotes y tu papá. No, a él lo tengo rumbado. A él no lo invité. De veras, no fue requerido entonces. Wow, puedo seguirle. Inclusive, mire, me gusta aquí porque llegué al versículo 9 cuando lo estaba estudiando y mire lo que dice, que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. O sea, si tenías 55, no, a trabajar, mi hijita, a valerse y con su familia. Entonces se ponía en una lista para que la iglesia pudiera proveer, porque no había prestaciones de gobierno. Ahora, gracias a Dios que hay. Ahora, gracias a Dios que hay. Y sigue diciendo, porque Pablo empieza a hablar de alguna... Y fíjese y habiendo sido la esposa de un solo marido, o sea que cuidado. O sea, María Félix no hubiera descalificada. Dice el 10, que tenga testimonio de buenas obras, o sea que no ande de alcahuete de chismoso por lo que Pablo está diciendo. Ahora, quiero que lo lean del contexto en que Pablo está escribiendo, entiendan el contexto. Pero hoy no cantan mal las rancheras muchas, y muchos también. Se ha creado a hijos
si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies a los santos, o sea, cuando dice lavado, el servirlos a ellos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado. O sea, no era, pero esa es la responsabilidad de la familia y la iglesia. Ahora, qué bueno que el gobierno ya tiene prestaciones, porque si estás dándole impuestos a muchas otras organizaciones que no van con los valores de la fe, ¿por qué no cuidar también a los ancianos? El problema es que le queremos dejar todo al gobierno y nosotros lavarnos la mano y tenemos que cuidar ese detalle. Cuidar ese detalle. Termino con la última pregunta. ¿De qué manera deberá estar el cristiano involucrado en los asuntos del gobierno civil? Bueno, en el ámbito del gobierno civil, un buen cristiano ciudadano se involucra en 8 cosas diferentes. Déjeme dárselas todas ellas. Número 1, regularmente orar por todos en autoridad. Tu trabajo y el mío es orar por nuestro presidente, orar por el Congreso, por el Senado. Estemos de acuerdo o no, hay que orar por ellos. Por nuestro gobernador. Es uno de los gobernadores que este estado ha tenido más liberales que hemos tenido. ¿Okay? Pero hay que orar. Ese es nuestro trabajo, orar por ellos, para que podamos vivir una vida tranquila, para que Dios les siga de una manera, haga resplandecer su rostro sobre ellos y les dé un entendimiento de lo que deben estar haciendo. Aquí dice 1 Corintios eso. Número 2, darle honor y el respeto debido a las autoridades en todo. Tenemos que honrarlos y darles el respeto que se merecen, por ser o tener la posición que tienen. Dice aquí Romanos 13, pagar a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que atributo, tributo, al que temor, temor, al que honra, honra. Aquí habla de que a través de la honra de lo que tú pagas y lo que das al gobierno, es un respeto y reconoces esa autoridad. Número 3, someterse a las decisiones del Estado o del gobierno mientras no requiera que pequemos o violemos las leyes de Dios. Quiero aclarar aquí, porque este versículo que les voy a dar empieza de esta manera. Y miren cómo empieza este versículo. Bueno, ¿ya lo escribieron o me regreso? Porque algunos... No. Ok, ya vieron ahí, ok. Someteos, dice, ¿por causa de quién? Del Señor. Otra versión dice, someteos unos a otros en el Señor, y luego empieza a hablar sobre el gobierno. En otras palabras, yo tengo que obedecer las leyes del gobierno siempre y cuando no vayan a violar las leyes de Dios. Por ejemplo, si el gobierno autoriza el aborto, como ya una vez lo trajimos, pues Dios dice no. No, yo no estoy a favor, porque la Biblia me dice todo lo contrario. Ahora, yo no quiero que usted malentienda algo. Voy a decir un tema que amados, tal vez a usted va a decir, es que está contra los gays. No estoy contra los gays. Yo amo a todos los pecadores, incluyendo los gays, porque sí, son pecadores también, sí. Si yo lo soy, pues, conté más a ellos. Okay. Ahora, le va. No amamos lo que hacen, amamos lo que son, como personas. Los amamos a ellos, pero no lo que practican. Y el hecho de que ellos quieran que tú aceptes lo que ellos están predicando, pero ellos no aceptan lo que tú predicas, ¿dónde está? Entonces, si el gobierno me dice, lo vamos a legalizar, ok, está bien, pero eso no quiere decir que yo tengo que aceptarlo. Porque inclusive hubo amenazas aquí en las iglesias diciendo, a ver cómo te hace cuando venga un gay o lesbianas y que tú los cases, y si no los casas. No, es que yo también tengo derechos. La iglesia también tiene derechos. Si ellos se quieren casar, o sea, yo no te caso, pero hay... No se han fijado en los negocios que dice ahí un letrero, yo tengo el derecho de rehusarte el servicio. ¿Por qué? Porque es el dueño. Si entras sin camisetas a un restaurante, sin zapatos, ¿qué crees que van a hacer? Sacarte. O sea, entiendan, tenemos que verlo, no es que estemos en contra del gobierno, es que si va a violar y pecar contra lo que Dios estableció, entonces tú y yo tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir?
Por eso es importante entender esta causa, porque de otra manera, amados, si tú ves que está establecido, así que eso quiere decir que está bien si el gobierno lo aprueba. No, no necesariamente. Si, no, porque el gobierno lo aprobó no quiere decir que es lo que Dios quiere. De otra manera, entonces, ¿qué vamos a hacer con la Biblia? Cuando Dios le dijo a Saúl, quiero que mates a todos, a nadie me lo dejes vivo. Dios se lo dijo, fueron a la guerra. Y Saúl no le hizo caso, dejó al rey y las vacas. Y Dios le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué oigo ahí? Dijo el profeta, no, es que el pueblo, le echó la culpa al pueblo. No, pues ¿quién es el rey? Dios te dijo, no, sí, pero yo soy el rey y yo decido. ¿Usted qué cree? ¿Qué hacemos con ese debate? Dios dijo, mira, tú serás el rey, pero yo fui el que decidí. Yo te di la victoria sobre ellos porque esto es lo que querías que hicieras. Y tenemos que entender que el gobierno es muy importante sobre nuestras vidas, pero recuerde lo que les dije, la autoridad suprema la tiene Dios sobre ellos. Tenemos que entender. Inclusive, sí se oyeron que el cardenal de la Iglesia Católica de San Francisco le dijo a la Polensky, no te voy a dar comunión. Ellos tenían... ¿Por qué? Porque tú crees en el aborto y nosotros no creemos. Se armó una polémica fuerte. Hasta los liberales. ¿Y quiénes son ellos? Que esa no es su responsabilidad. No, sí es. Para eso están. Así como ella tiene una responsabilidad en el Congreso, el cardenal tiene una responsabilidad en su iglesia de cuidarla y que su fe sea practicada. Y si va a haber una mujer que está en el gobierno, no va a practicar la fe, pero se dice que es de la fe, entonces espérame. Entonces tú puedes seguir haciendo lo que es, pero no te voy a permitir tener parte de la comunión. ¿Qué haría usted? Se hizo muy famoso el sacerdote sin querer queriendo. Porque cuando el gobierno te manda a violar o pecar contra las leyes de Dios, es cuando tú tienes que decir, Dios mejor. Bueno, sigamos. Número 4, votar en todas las elecciones del gobierno, ya sea estatales o locales. Si usted es ciudadano de este país, vote. Sea la solución. Entonces, un voto más no cuenta. Claro que sí cuentas. El problema de muchos de nosotros es que dejamos que alguien más haga el trabajo. Mira, la Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, dice en Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino que es echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. O sea, tú tienes que brillar donde estás. Por eso tú tienes que usar tu criterio. ¿Por qué vas a votar? Conforme a tu fe, si lo que vas a votar y por quién vas a votar va a promover la luz y la sal de la tierra o no. Tú tienes esa obligación. Número 5, pagar impuestos como la ley lo requiere. Así que el cristiano ciudadano se involucra en lo siguiente, pagar impuestos, así que no nos vamos a escapar. ¿Recuerda cuando llegaron al Señor con una pregunta, y ahí lo tiene usted en Mateo 22, que si debían de pagar impuestos, si es lícito pagar impuestos a César o no? ¿Recuerdan esa pregunta? En el versículo 20 dice el Señor, ¿de quién es esta imagen? Porque mandó pedir una moneda. ¿De quién es la imagen? Y esta inscripción, ellos dijeron, pues del César. Entonces él les dijo, pues dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, inclusive, ¿sabía usted que Jesús una vez, amado, mandó pagar impuestos, agarrar un pez y sacó monedas? Lea la Biblia. Fue y sacaron monedas, ve, paga los impuestos, ve, paga lo que debes. Hombre, ya todos mañana van a ir a pescar a ver si es cierto. No. Y ahí lo dice Romanos. Si nosotros debemos impuestos, hay que pagar impuestos. Esa es nuestra responsabilidad. Número 6, levantando una voz pública que exprese preocupación. El cristiano debe de estar involucrado en levantando una voz pública. 2 versículos puse ahí, dos citas. Una fue otra vez la de sal en la tierra. Tú y yo tenemos que ser sal, pero también tú y yo tenemos que ser luz.
Y no me lo traje porque no pensé que le iba a usar. Ahorita se me ocurrió, no sé si Lili. ¿Te acuerdas el foco que teníamos con la sal? ¿Hay uno aquí? No tenemos, o ya se acabaron todos. En el back room. Can you find out that for me, please? ¿Recuerdan cuando les di un foco con sal? Ahí tiene. Te prendió el foco, Andrés, vente para acá. Gracias, Lili. ¿Y de dónde lo agarraste tan pronto? ¿Lo traes en la bolsa o qué? Recuerda cuando es un salero, literalmente es un salero. Y si no me creen, a ver, alguien trae una jícama para yo. ¿Y hay suficientes? No sé si hay suficientes. ¿Sí hay? ¿Eh? ¿6 nomás? Los primeros 6 que nunca han agarrado eso, que vayan allá, se les van a dar uno. Okay. Simplemente, ¿saben para qué sirve esto? Para que lo pongas ahí en tu mesa y que la gente que viene y te visite, ¿y esto qué? Es que dice la Biblia que yo tengo que ser sal y luz. Esto, dando testimonio. Sal y luz. Dalo. No tienes tú uno, ¿ah? Okay. Sal y luz. Los otros, salados. Okay. No sé si hay más, yo creo que va a haber más, si no, va a haber más. Ahorita Lili está haciendo maravillas. Ahorita va a correr al Dollar Tree y comprar más saleros, ¿ok? Pero que es un testimonio, es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo te puedo recordar de tu responsabilidad, de mi responsabilidad? Ahora, si tú ya llevaste uno, no te lleves otro, ya ahí tienes. Pero amados, pero hay que dejarle a la gente que ha llegado y no sabe que descubrieron algo nuevo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tu voz es importante como un hijo de Dios en esta comunidad. Por eso cuando te dicen, ven a orar por el país, vamos a hacer una junta, porque viene este político que tiene sus valores, hazlo, mi hermano, hazlo. Porque si tú no lo haces, y si se nos duerme el gallo al rato, vamos a estar quejándonos. ¿Por qué? Porque no hicimos el trabajo. Así que el próximo año, en noviembre, el próximo año, votamos por presidente. ¿Estamos bien? Prepárese. Y si no es ciudadano, hágase. Pero tenemos que despertar a la necesidad que tenemos. Y otra cosa más. No, son dos cosas. Estar informado y comprendiendo los asuntos políticos. Una de las cosas que tenemos que hacer, tú tienes que saber lo que... Mira, es importante estar informado. Pero te voy a decir esto. Las redes sociales no te van a informar correctamente. Jorge Ramos tampoco. Primer infarto, menos. Okay. Porque son liberales. Tú tienes que buscar fuentes conforme a tu fe. Conforme a tu fe. Pero para eso tienes que buscar fuentes como informarte de estas cosas. El problema está que nosotros creemos todo lo que dice Izquierda Visión. Le creemos todo. Y tenemos que tener cuidado donde estás recibiendo tu noticia. Tú tienes que mantener informado y comprendiendo los asuntos públicos, las plataformas públicas. Termino con esto porque ya llegó Alonso. Estar informado del sistema político de la nación. No voy a abarcar mucho en esto, nomás te quiero decir, si tú no entiendes cómo se mueve la política, el Congreso, el Senado, nunca vas a ser parte de una solución. Tal vez tú dices, es que a mí no me gusta la política, pero tienes una obligación. Fíjese que a mí no me gusta, y más ahorita, cuando voy a echar gas, no me gusta. Pero tengo que hacerlo. Hay muchas cosas que a mí no me gustan hacer, las tengo que hacer. Pero si yo me mantengo informado del sistema político, cómo va cambiando la marea, entonces yo tengo que buscar la manera de dónde puedo ser parte para contrarrestar esta marea. Yo recuerdo hace algunos años, más o menos como 15 o 13 años atrás, California estaba, tú te recuerdas, la proposición 8. La proposición 8 fue escrita por evangélicos, por cristianos, donde estábamos debatiendo el punto de que el matrimonio solamente se reconoce ante Dios
entre un hombre y una mujer. Ganamos, las dos ocasiones la ganamos. Y se permitió. ¿Sabe por qué? Porque el sistema político y un juez federal que era gay detuvo. O sea, le valió lo que el pueblo, y todavía se está peleando eso. Todavía se está peleando. La iglesia, yo me acuerdo que nosotros levantamos ofrenda para ayudar y fuimos con el gobernador Arnold en ese entonces y le dijimos, we'll be back. Y nos tuvo miedo y ya no quiso correr. Primero que la ganamos dijeron, no, porque no está en la constitución estatal. Rápido, hicimos otra vez y lo ganamos para ponerla en la constitución estatal, que el matrimonio solamente se reconozca entre un hombre y una mujer, que puede haber unión libre si lo quieren, lo que quieran hacer, pero no igualar los matrimonios. Y ganamos, más que un juez federal detuvo. Todavía está en demandas y están en muchas cosas. Porque el sistema político aquí sabe entretener estas cosas. Y por eso si tú y yo no estamos al tanto de lo que está pasando en este país, la corriente nos va a llevar. Por eso tus convicciones, tu fe, tu obligación. Ahora tú me puedes decir, pastor, pues qué bueno, pero yo no me pienso quedar aquí. Yo me vine aquí por 20, 30 años. Yo voy a irme a mi rancho, me voy a ir allá. Ay, hermano de la caridad. Esas raíces, ¿dónde estás? Eso es importante. Si Dios te tiene aquí con tus hijos, esas raíces, hazlo por tus hijos, hazlo por el patrimonio de tus hijos. Porque recuerden lo que les he dicho, este mundo no está mejorando, pero la iglesia sí puede mejorar en un mundo que no está mejorando, para hacer la luz y para hacer la sal. ¿Aprendieron algo este día? ¿No están enojados conmigo? ¿Pueden votar por mí como presidente? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios por esta enseñanza. Y los grupos de alabanza nos va a despedir con un canto, ¿verdad? Dile a tu vecino, tú eres sal y luz. Dile, ahora aclare, no eres salado, eres sal y luz. Tú das sazón a este mundo y brillas en medio de la oscuridad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites entender estos principios y vivir conforme a ella. Yo te pido que nos ayudes como iglesia, como ciudadanos y como hijos tuyos, de seguir siendo sal y luz en un mundo tan oscuro que vivimos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.